Yo estaba muy gozoso ensayando, estuve muy gozoso ahorita cantando, y si usted se puso a analizar cada letra que estábamos pronunciando, realmente es algo maravilloso. Hay muchas personas que cuando escuchan la Navidad simplemente hacen una cara rara y dicen, no, yo no celebro la Navidad. Y vamos a estar hablando un poco acerca de eso. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Ok, vamos a estar hablando de la Navidad. Comencemos con la palabra. ¿Qué significa la palabra Navidad? ¿Usted sabía que la palabra Navidad proviene del latín nativitas, como usted lo ve ahí en pantalla, y significa nacimiento? Entonces, cuando usted le dice a alguien feliz Navidad, usted le está diciendo feliz nacimiento. ¿Realmente tiene sentido un poco decir eso? Pues tiene sentido para aquel que comprende acerca de qué nacimiento se está hablando. Pero actualmente muchas personas solo dicen feliz Navidad como una frase más popular en estas épocas para congraciarse con otro y poder decir, sí, me deseó felices Navidad, me deseó una feliz Navidad. Y cuando hablamos de nacimiento, la pregunta que debería surgirnos es nacimiento de quién. No sé si usted alguna vez, alguien que no conozca de Dios, le ha dicho feliz Navidad. O incluso usted ha dicho feliz Navidad, pero sin ni siquiera saber qué significa nacimiento la palabra Navidad. Ok, y si también nos ponemos a pensar, ¿por qué celebrar el 25 de diciembre? ¿Por qué celebrar en esa fecha? ¿Por qué el 25 de diciembre? Hermanos, necesitamos conocer que no se trata de la fecha específica, porque necesitamos entender que no es el 24, no es el 25. De hecho, nadie sabe la fecha exacta. Y alguien pudiese decir, pero yo he leído y parece que es en abril. Y otro pudiese decir, pero yo he leído y parece que es en octubre, en septiembre, en agosto. Y pudiésemos dar muchos argumentos. Pero la pregunta es, ¿usted celebra o recuerda el nacimiento de Cristo, sea cual sea la fecha? Muchos cristianos alrededor del mundo, y usted puede investigar más allá de lo que yo le voy a mencionar, celebran en estas fechas el nacimiento de Jesús, porque si bien es cierto, se ha vuelto comercial, se ha vuelto algo que la gente solo compra cosas y compra cosas, como cristianos bien pudiésemos aprovechar esta época para poder enseñarles lo que realmente significa una Navidad, lo que realmente significa la palabra Navidad y el nacimiento de quién es el que estamos hablando. Por eso, en esta mañana vamos a hablar acerca de Dios con nosotros, que es el primer punto de este mensaje. Hermanos queridos, es necesario recordar nuestra condición delante del Señor. Nosotros delante de Dios somos personas pecadoras. No hay uno solo de esta sala, no hay uno solo a lo largo de la historia, ni los que van a venir, que realmente pueda presentarse como justo delante de Dios. Ni usted ni yo. Y eso nos pone delante de Dios en una posición en la cual el Dios Santo no puede acercarse a nosotros por causa de nuestro pecado. Nosotros necesitamos ser limpios. Y es por eso que Dios en su misericordia, desde el Antiguo Testamento, nos da señales, nos da muestras de que Él siempre se quiso acercar al hombre, a pesar del pecado del hombre. Por eso es que Dios les da las leyes, por eso es que Dios les da los mandatos, para que el hombre se purifique delante de Dios y ahora sí pueda presentarse como una ofrenda agradable delante de Él. Eso ocurre desde el Antiguo Testamento. Y quisiera que me acompañen al libro de Levítico, capítulo 26, versículos 11 y 12. Levítico, capítulo 26, versículos 11 y 12. Fíjense lo que menciona acá las escrituras. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vamos a leerlo una vez más. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo esperaba encontrar algo como esto en el Nuevo Testamento, pero cuando veo que en el Antiguo Testamento Dios comienza a hablar de esto se convierte en una promesa para su pueblo, una promesa para nosotros. El Señor le está diciendo, yo mismo voy a ir a vivir entre ustedes. Mi presencia los va a acompañar, mi presencia estará con ustedes. ¿Y saben qué? Yo no los voy a despreciar. ¿Por qué causa Dios podría despreciar al hombre o hacerlo a un lado? Por causa del pecado. Y no es porque Dios sea malo, sino que Dios es justo. Y por causa del pecado nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios.
Pero aún así, Dios nos da palabras como estas y nos dice, viviré entre ustedes y no los voy a despreciar. Yo voy a caminar entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Qué maravilloso. Cuando yo leo esto, digo, ¿dónde se cumple? ¿Dónde se cumple? Y más adelante nosotros podemos ver que en la persona de Jesucristo se cumple todo esto. Pero incluso desde el Antiguo Testamento, no solo en Levítico habla de esta manera. Vámonos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículos 26 y 27. Ezequiel capítulo 37, versículos 26 y 27. El Señor dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta porción, esta parte de viviré entre ustedes y no los despreciaré de Levítico, en otras versiones habla, pondré mi morada entre ustedes. Y fíjense cómo acá en Ezequiel nos habla acerca de que el Señor mismo pondría su santuario entre nosotros y estará con nosotros para siempre. Dice que en medio de nosotros va a poner su tabernáculo. Esto que estamos leyendo, hermanos, es muy interesante porque Dios promete este tipo de cosas. Dios dice que lo va a hacer. Y ahora imagínense a su pueblo leyendo este tipo de promesas y diciendo, Señor, ¿cuándo las cumple? Porque estamos en medio de un contexto, si hablamos del libro de Ezequiel, en que el pueblo estaba siendo perseguido, había lo que es el tema de Babilonia, los sirios, los persas, o sea, era un pueblo que había sufrido mucho. Y el tener estas palabras de que el Señor va a poner su santuario entre ellos para siempre, que en medio de ellos estará su tabernáculo, llena de esperanza, llena de gozo a las personas, al reconocer que Dios mismo se está acercando a nosotros. Y esto es algo que quiero que meditemos en esta mañana, hermano. Cuando nosotros hablamos de la Navidad, hablamos del nacimiento de alguien. Y ese nacimiento es el nacimiento de Jesús. Y como le mencioné al inicio, no se trata de la fecha específica. No es que Jesús vuelve a nacer cada año y otra vez vamos a celebrar al niño Jesús y otra vez al niño Jesús. Se trata del hecho de recordar de que hace más de 2000 años hubo un niño, un bebé que nació y ese bebé era la promesa de Dios que desde el Antiguo Testamento se hablaba para usted y para mí. Amén. Por eso es que es tan importante celebrar el nacimiento de Jesús, no como una fiesta más de poder decir, ya solo es una fiesta comercial, solo se trata de comprar regalos, solo se trata de poner los foquitos, sino que hermanos, estamos en medio de una cultura la cual tiene un significado errado acerca de lo que es la Navidad. Y si bien es cierto, hay muchos que dicen, no, pero es que viene de una fiesta pagana, que se hacía lo de aquí, que se hacía lo de acá, que el arbolito, que las luces, que Papá Noel. Hermanos, más allá de eso, que puede ser cierto, más allá de eso, el punto está en que usted como cristiano, usted como alguien que ha escuchado de Dios, aproveche esta época, aproveche esta fiesta para hablarle a su familia del verdadero significado de lo que es la Navidad. ¿Y cuál es ese? Que Dios cumplió su promesa. Dios eterno cumplió su promesa. Hermanos queridos, Dios dice que pondría entre nosotros su tabernáculo. Pero ¿qué es el tabernáculo? Pudiésemos hablar toda una prédica acerca del tabernáculo y todo un mes, pero me es necesario poderles decir de manera resumida que el tabernáculo en sí representaba ese santuario, ese lugar en donde las personas podrían acercarse a poder escuchar de Dios, aprender de Dios y ofrecer su sacrificio. El tabernáculo en sí mismo también representa la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Entonces, cuando Dios está diciendo, yo estaré en medio de ellos y pondré mi tabernáculo, está diciendo, yo en medio de ellos voy a estar con mi presencia, yo mismo estaré en medio de ellos. Y si recordamos las palabras del Levítico, dice, viviré entre ustedes y caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Por eso vámonos a Mateo capítulo 1, versículos 20 y 23, porque en esta escena, que es una de las más conocidas en esta época, ocurre algo con José, ocurre algo con él.
Fíjense lo que dice versículo 20 al 23, Mateo capítulo 1. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebida por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Versículo 23. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Imagínense ese momento, hermano. Sé que las películas o incluso los pesebres que se hacen en estas épocas tratan de ilustrar un poco cómo fue aquel momento. Y de cierta manera no lo tenemos de manera específica, solo unos cuantos detalles que nos da las escrituras. Pero imagínense todo el proceso que tuvo que pasar María con José para que en medio de lo que estaban lleguen a un lugar en donde no había lugar para ellos. Lo único que había para ellos era un establo, era un portal, como cantábamos. Y allí, pues concibió a este niño. El llanto de ese niño, imagínense lo que provocó para María, pues decir, wow, al fin salió. No sé quiénes son madres, pueden llenarse de gozo al ver a sus hijos cuando ya salen. O los padres, incluso al saber que ya su esposa, ya, ahora sí, ya salió. Ahora imagínense a José, imagínense a María en ese momento contemplando a ese bebé y teniendo esa conciencia incluso de que ese bebé no era cualquier bebé, sino que era el mismísimo Hijo de Dios, que había sido concebido por el Espíritu Santo. ¿Por qué les hablo de esta manera, hermano? Porque a veces eso que les estoy mencionando se nos olvida en estas épocas. Se nos olvida. Y nosotros nos concentramos más en el regalo, en qué voy a comer. Ah, el año pasado fue pavo, este año va a ser quizás pollo, quizás una alita del pollo, quizás la menudencia del pollo, o quizás ni siquiera hay pollo. Pero empezamos a preocuparnos por cosas así, cuando lo que realmente usted y yo debemos preocuparnos es que si nuestra familia, si nuestros amigos y si nuestros vecinos, en estas épocas por lo menos hacen conciencia de quién estamos celebrando. Que cuando alguien diga feliz Navidad, tenga conciencia de que estamos hablando de Jesucristo, de aquel que nació hace más de 2000 años. Por eso ese mismo llanto del bebé que alegró a María, alegró a José, lo celebramos hoy, recordándolo de una manera correcta, de que ese niño llamado Jesús el Salvador era el mismo Emmanuel, Dios con nosotros. Y sabe que esa frase Emmanuel, Dios con nosotros, nos lleva a nosotros a comprender que Dios cumplió su promesa, que a través de ese niño Dios estaba cumpliendo lo que leímos en Levítico, lo que leímos en Ezequiel, que a través de ese niño viviría con nosotros, caminaría entre nosotros y que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Esto es maravilloso, hermano, porque no sé cuántos de nosotros realmente meditamos en el nacimiento de Cristo Jesús. Y una vez más, y lo vuelvo a hacer énfasis, yo sé que no se trata del 24, yo sé que no se trata de abril, de agosto, de septiembre. Se trata de que como creyentes recordemos y meditemos en que Dios cumplió su promesa. Dios envió a Jesucristo, envió a Emmanuel, envió a Dios con nosotros. Amén. Y Dios, por medio de esta promesa, nos ha dado algo maravilloso que es un poco complejo de comprender en nuestra humanidad. ¿Saben qué es? La doctrina en teología que se conoce como la encarnación. ¿Cómo es esto posible? Nosotros conocemos ya incluso a lo largo de los años de que en el vientre de María fue concebido un bebé por medio de la obra del Espíritu Santo. O sea, ese bebé no fue concebido como usted y como yo, producto de las relaciones sexuales de nuestros padres, sino que ese niño fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por eso vamos al segundo punto de este mensaje que le he puesto, se hizo hombre, que es el título de esta prédica. Realmente Él se hizo hombre. Y cuando hablo de que se hizo hombre, hablo no solamente de que llegó a ser alguien maduro, sino que hablo de que realmente se encarnó, tuvo carne, fue así como usted y como yo. Tuvo debilidades, tuvo alegría, tuvo fortaleza, o sea, fue alguien que realmente se cansaba. Eso es una debilidad.
por ser el Hijo de Dios no significa que Él no se cansaba, que Él no lloraba, que Él no estaba triste. Claro que sí. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿Cuántos saben lo que es un pesebre? Bueno, si usted investiga la palabra pesebre, usted va a ver que la palabra pesebre también se le entiende como un establo, como algo de manera general. Un establo, un lugar donde habían animales, donde habían las vaquitas, las ovejitas, todo eso, ¿ya? También pesebre se lo entiende como el lugar en donde comían los animales. No sé si han visto en los nacimientos una como de madera, como una bandeja así, donde ahí se pone paja para que coman las vaquitas, las ovejitas, ya. Allí dice la historia y las escrituras, según esta palabra, que nació Jesús. Allí lo pusieron envuelto en telas, envuelto en pañal. Ahora, ¿por qué le hago énfasis en esto, en este punto de se hizo hombre? Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, ojo, el Hijo de Dios, ¿dónde se esperaría que naciera el Hijo de Dios? No sé, en un palacio, en un lugar ostentoso, realmente en un lugar asombroso, no sé, en cuna de oro. Hay muchas personas que dicen, yo no nací en cuna de oro, haciendo referencia a que no tenía toda la economía necesaria como para tener un buen lugar. Pues así mismo fue Jesús. Sus padres eran jóvenes. Sus padres pues no tenían todos los recursos y ni siquiera pudieron encontrar un lugar, una cama para que pueda estar María y dé a luz a su hijo Jesús. Lo que encontraron fue un establo. Lo que encontraron fue un establo, un lugar donde comen los animales y allí pusieron al bebé. Y hermanos, ¿por qué sigo haciendo énfasis en esta parte? Porque las escrituras nos narran de que era un bebé. Jesús no nació así como usted lo ve en las películas de que ya está grande en una cruz hablándole a los demás. No, hagamos memoria y conciencia de que fue un bebé. Y un bebé tiene la capacidad de no valerse por sí mismo. Tiene la incapacidad, o sea, no es capaz de valerse por sí mismo. Necesita ayuda. Ahora imagínense el Hijo de Dios necesitando ayuda. ¿Cómo es esto posible? Si Él es el Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pues sí, Dios se encarnó en Cristo para que a través desde su niñez, desde su nacimiento, podamos comprender que es maravilloso. O sea, que realmente desde pequeño nos enseñó la humanidad. Es el hecho de que Jesús haya nacido como un bebé, y alguien pudiese decir, Jesús no apareció como grande, no, apareció como un bebé, nos muestra de que él también necesitó de sus padres. Nos muestra que él necesitó la sabiduría de sus padres también, que le enseñen de la ley, que le enseñen cómo comportarse, su padre enseñándole su oficio, respetando él a los demás. O sea, fue un bebé, fue un niño. Luego se hizo un hombre. A veces nos olvidamos de esa etapa y celebramos solo al Cristo crucificado y resucitado. Sí, pero miremos un poco más desde que nació y entendamos su humanidad. Entendamos que realmente Él se hizo hombre. Jesús no solo se quedó como un bebé en un pesebre, sino que Jesús creció y se hizo un hombre. Y con esta frase me refiero a que realmente se hizo un hombre. Realmente era alguien que hablaba con autoridad, hablaba en verdad, sabía quién era, sabía por qué se encontraba en la tierra, sabía cuál era su propósito. Hermanos queridos, el reino de este bebé no era de este mundo y desde su nacimiento enseña que las cosas eran diferentes a como nosotros las pensamos. Como le decía, si es el hijo del rey, ¿dónde debió haber nacido? Wow, en un palacio, todo maravilloso, pero no. Desde su nacimiento él nos enseña que su reino es diferente, que su reino es totalmente diferente. Y no estoy hablando de que es un pecado tener economía, tener dinero, tener recursos, no me malentiendo. Hablo de que Jesús, desde su nacimiento, con sus padres, nos enseñan que su reino era diferente. Nunca se trató de los lujos, nunca se trató de todo lo que estaba alrededor, se trató de la familia. Se trató de que estaba su papá, su mamá allí, pendientes de su nacimiento y recibieron a Jesús. Esto realmente es algo maravilloso. Bienaventurados aquellos hijos quienes contaron con sus padres desde el inicio.
Algunos no tuvimos toda esa bendición, algunos sí, fueron tíos, abuelos, quizás hay personas que fueron abandonadas, pero gloria a Dios que Dios nos da su palabra para decirnos que Él está con nosotros. Amén. Y sabe que su promesa se cumple en Jesús porque Él es Emmanuel, el Dios con nosotros. Hermanos, Jesús creció en sabiduría como un niño. Eso está registrado en Lucas 2:40, 52. Jesús también se cansaba, Él también tomaba agua, así como usted y como yo, Él también comía. Él era un hombre. Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed, Él fue tentado por el diablo y muchas otras cosas más que pudiese tomarme el tiempo para hablar. Realmente Jesús fue un hombre. La diferencia es que Él nunca pecó y las Escrituras nos enseñan eso. Él fue tentado en todo, mas nunca pecó. Y es que en esta Navidad es necesario recordar no solamente al Jesús bebé, niño que está llorando, recién nacido, sino que es necesario comprender que ese Jesús, ese niño, no se quedó allí, sino que se hizo un hombre y cumplió el propósito del Padre, que fue venir y morir por sus pecados y por mis pecados. Hermanos queridos, Jesucristo es el campeón. Desde bebé, su llanto, imagínense, estalló todo, no solo los oídos de sus padres, sino que desde ese momento partiría la historia en dos. Y hoy celebramos su nacimiento. Celebramos que realmente vino, Dios cumplió su promesa. Hermanos queridos, amados, Jesús se hizo hombre para cumplir todos los mandatos del Padre y también para ser nuestro ejemplo. Porque ¿quién nos comprende? ¿A usted no le ha pasado que se siente incomprendido? A veces uno como joven dice, no, es que mis papás solo me pasan retando y yo no entiendo, yo hago todas las cosas bien y no nos fijamos en nuestros errores. O a veces incluso como adultos ya creemos que nos las sabemos todas y cuando alguien nos corrige, entonces, oh no, a mí no me corrija, a mí no me corrija. Hermanos, ¿quién realmente comprende nuestras debilidades? ¿Quién realmente comprende las luchas que hay en lo más profundo de nuestro corazón? Pues esa persona se llama Jesús. Y por eso es que el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, las escrituras dicen que nuestro sumo sacerdote, hablando de Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Qué maravilloso Jesús. Por eso en esta Navidad yo le animo a que sea diferente, a que recuerde a ese Jesús, no solo como un bebé, sino que lo recuerde como aquel varón perfecto, como aquel hombre quien vino y murió por sus pecados, por mis pecados, y que el día de hoy nos comprende en todas nuestras debilidades. Hermanos, ¿se acuerdan lo que decía Levítico y Ezequiel? Viviré entre ustedes, caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Juan, después de haber visto al Maestro, después de haber estado expectante de todo lo que hizo Jesús y cómo se comportaba, todas las cosas que decían, Juan 1:14 registra estas palabras. Entonces la palabra, hablando de Jesús, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Sabía usted que estas palabras, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros? Esta frase, vino a vivir entre nosotros, en el idioma original, habla acerca de ese tabernáculo, de que realmente Dios vino y en Cristo puso su tabernáculo en medio de nosotros. Y entonces en Cristo Juan comprendió que se cumple la promesa desde el Antiguo Testamento de que Dios mismo vendría y estaría en medio de nosotros, pero ¿con qué fin? Para que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Entonces yo le pregunto a usted, ¿realmente usted es pueblo de Dios? ¿Realmente Él es su Dios? Porque si la respuesta es no, aún no, no sé, es necesario entonces que se arrepienta de sus pecados. Es necesario que vaya a Cristo y le diga, Señor, perdóname, te necesito. Tú ya viniste, ya viviste en medio de nosotros. Ahora necesito que abras mi corazón y lo transformes y me renueves, me hagas una nueva criatura. Te necesito, Señor. Por eso es que el apóstol Pablo, al conocer de Cristo, al aprender de Cristo, registra estas palabras en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, en cambio,
hablando de Jesús, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Yo cuando leo esta descripción me quedo asombrado de ver toda la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo para entender este misterio, para entender esta maravilla. El hecho de que el Dios todopoderoso, eterno, el Rey de Reyes, el que está sentado en su trono, envió a su Hijo Jesucristo para que venga a vivir en medio de la humanidad, una humanidad llena de pecado, llena de situaciones horrendas, y que usted mismo hoy pudiese decir realmente la sociedad está terrible. Sí, en medio de una sociedad como esta, Jesús vino como un bebé indefenso y tuvo que ser protegido por sus padres. Dios le habló a sus padres y los llevó de un lado para el otro, de un lado para el otro. Fue creciendo y cuando ya se hizo un hombre, fue bautizado, empezó a hablar las verdades del reino de los cielos, así como usted y como yo debemos hacerlo hoy. Por eso es que le animo y le digo, en esta Navidad, le ruego que sea diferente, que no sea solo una fecha más, sino que realmente usted con su familia pueda decirle, Dios cumplió su promesa, Dios envió a Emanuel, Dios está con nosotros. Y si usted se pone a pensar, la promesa de Cristo cuando se despidió de sus discípulos, ¿cuál fue? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¡Wow! Y es porque Él es Emanuel, Él es Dios con nosotros. Y el Señor está hoy acá. El Señor nos está escuchando, nos está mirando. No hay nada que se escape de sus ojos. No hay nada que se escape de sus pensamientos, de sus manos. Él realmente nos ama y se dio a sí mismo por nosotros. Él se humilló. Y la pregunta es, ¿usted se está humillando delante de Dios? Creo que es una buena pregunta para hacernos hoy. Usted se está humillando delante de Dios, está reconociendo su pecado, está reconociendo sus faltas, se está dirigiendo hacia su prójimo y le está diciendo, perdóname porque te he ofendido en algo. Usted le está diciendo, por favor, perdóname, por favor, te perdono, escúchame. Hermanos, creo que es un buen tiempo para meditar en el nacimiento de Cristo Jesús. Por eso quise compartir de esto. No quise compartir lo que por lo general se comparte en estas épocas, que María, que el burrito, que se fueron para allá. Quería que meditemos realmente en que Él se hizo hombre, en que no se quedó solo como un bebé, sino que Él se hizo un hombre maravilloso para que hoy nosotros podamos tener esperanza. Amén. Amén. Se cumplió el tiempo establecido. Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Esta canción que cantamos decía Gloria en las alturas. Le animo a que descubra en qué evangelio se encuentra esta declaración y quiénes dijeron esto. Las escrituras nos enseñan, y quiero terminar con esto, hermanos, es que de verdad, hermano, de verdad, usted y yo somos pecadores. ¿Sabe por qué le digo de verdad? Porque a veces nos creemos tan buenos y que somos tan perfectos que nosotros, aún siendo creyentes, muchas veces desestimamos a Cristo, desestimamos su sabiduría y decimos, no, yo sí puedo hacer las cosas. Pero hermanos, yo les animo que en estas festividades, que en esta Navidad, usted recuerde lo que leímos en Gálatas 4 en este momento. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para comprar libertad de los que éramos esclavos de la ley. Hermanos, las escrituras enseñan que por causa del pecado nosotros somos esclavos del pecado y que no hay libertad para nosotros, sino condenación tras condenación, muerte tras muerte. Pero a Dios le plació enviar a su Hijo Jesucristo para que venga a morir en una cruz por sus pecados, por mis pecados, para que nosotros podamos hoy tener vida, que nosotros hoy podamos tener esperanza. Por eso es que nosotros cantamos en este momento, Emmanuel, Dios con nosotros, poderoso, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién hay como Jesús? Nadie. Y yo le animo a que medite en su corazón y clame a Dios para que el verdadero significado de la Navidad
y es que Jesús haya venido en carne, realmente lo tenga presente en su corazón y en sus familias en estas épocas. Que realmente usted pueda comprender de que Dios cumple su palabra. Dios prometió que andaría entre nosotros, que estaría con nosotros para siempre, pues Dios la cumplió en Cristo Jesús y va a estar con nosotros para siempre. ¿Pero qué necesitamos? Fe, arrepentimiento, para día a día perseverar hasta que Él regrese por nosotros. Amén.